Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ahora, como parte final, ¿no? de estos videos del curso de algoritmo y estructura de datos, voy a resolver el CL3, ¿no? que nos habían dejado. Una única pregunta, ¿no? que había, de manera que me haga más que nada énfasis en la parte de grabar y cargar un documento de texto, ¿no? que fue la última clase que se nos dio y que no había hecho, ¿no? en los videos anteriores. Entonces, esa es la parte, ¿no? principal. Así que sin más, vamos a desarrollar este pequeño problema, que solamente es uno. Así que, ¿qué dice el problema? Dice que implemente la clase comprobante en el paquete clase con estos atributos, ¿no? Inicialice los atributos en un constructor y le haga los métodos setGet y un método subtotal, ¿no? Ya lo básico, ¿no? Que debo de tener, ¿no? una clase para luego yo crear una clase en base a ella, que sería el arreglo comprobante, que sería un array list, ¿no? Más adelante me dice que tenga el arreglo comprobante en el paquete arreglo con el atributo privado fac, de tipo factura, incluso dicen ya, ya, pues claro, sí, sí me acuerdo que en esta parte, imagino que se ha confundido, ¿no? un poco al momento de plantear el problema, pero todo lo que diga factura se refiere al comprobante, ¿no? A utilizar la clase comprobante. Entonces, y abajo ese detalle no vamos a ir resolviendo todo el problema. Entonces, de una vez vamos a hacerlo. Primero creamos el paquete clase y aquí la clase comprobante. Bueno, esta es la parte rápida, ¿no? Porque lo único que tenemos que hacer es declarar nuestros atributos que nos piden, ¿no? Número comprobante primero sería un string num comprobante. Le ponen string, ¿por qué? Porque, bueno, los comprobantes pueden empezar con cero, ¿no? Y eso borraría esos ceros si lo colocamos como enteros, ¿no? O como double. Por eso mejor, si para no tener problemas, lo colocan en string, ¿no? Me imagino. También tienen el string producto. Ahí, ahí está, ahora sí. Tenemos el entero, ¿no? Unidades. Y el double, precio unitario, ya. Precio nada más. Precio no me lo vamos a colocar. Ya creo que se sobreentiende. El constructor, ¿no? Simplemente, mira, como es inicializar todos los atributos de manera rápida, vamos acá, ¿no? ¿Se acuerdan? Era generar constructor usando campos, todo el orden acá se importaba, ¿no? Número, producto, unidad, está bien el orden. Generamos y ya está. Aquí solamente le quitábamos el super y ya teníamos, esto lo vamos a esconder así, ya. Ya teníamos el constructor y para los settings igualito, ¿no? La misma idea, vamos a getter setters. Seleccionamos todo y generamos. Y ya está. Esta era la parte fácil, ¿no? El método subtotal. Ya pues acá sí, ¿no? Public subtotal que me retorne, ¿no? Que me retorne un double subtotal. Y va a retornar unidades por precio. Unidades por precio. Y ya está. Eso es todo lo que necesita la clase comprobante. Guardamos. Ahora sí vamos a entrar. Incluso lo cerramos y entramos al arreglo comprobante, ¿no? Acá ya estaba creado, ¿no? Porque eso es lo que nos da los archivos, ¿no? del CL3. Ya eso también, por si acaso lo van a tener, también lo voy a colocar en el link. Ya saben, ¿no? Igual, sin desarrollar, para que lo hagan ustedes mismos y desarrollado, ¿no? Con todo lo que he hecho yo acá. Ahora sí, en el arreglo comprobante solamente el atributo del array list, ¿no? Privado. Pero acuérdense, primero que nada, importamos la clase, ¿no? Comprobante, que debemos de importar también porque vamos a usar el array list, entonces el array list. Y para lo que va a ser la creación de los documentos de texto, ¿no? La lectura y la escritura que se va a hacer ahí, tenemos que importar de Java la carpeta IO, o bueno, IO, ¿no? Y le colocamos el asterisco para que agarre todo de una vez, porque son varios, pues no son varios, no solamente es un archivo, ¿no? Si yo les escribo, en realidad sería el file writer o el print writer, también sería el file reader,
Y así hay varios, bueno, entonces para más rápido el asterisco, ¿no? Acá sí es bastante bien usado el asterisco, ¿no? Para importar todo lo que involucra, todas las clases que están dentro de esta carpeta. Ahora sí, ¿no? Privado, en vez de, bueno, ya hay que colocarle fag, ¿ya? Igual. Ah, pero antes de ello, igual, es un array list de tipo comprobante y se va a llamar fact. Luego de esto el constructor. Ya, y ahora con el constructor, claro, ¿no? Creamos el constructor que sería arreglo comprobante y dentro ya le colocamos a fact igual new array list que va a ser de tipo comprobante, siempre hay que especificar. Y nada más, ¿no? Luego, luego dentro, ¿qué también nos dice? Que adicione las direcciones de memoria de 8 objetos factura. Y ya, esa parte como que era un poquito raro, entonces lo vamos a dejar para después. ¿Por qué? Porque estos 8 objetos los puedo agregar en el momento que ya tengo el archivo, pues, ¿no? Yo ejecuto el programa, los agrego, todo bien, y luego de ahí ya tendría, cuando uno vuelva a abrir el programa, ya tendría esos 8 objetos. Esa sería una manera. Pero si quiere que lo adicione directamente, ¿no? Cuando el documento de texto aún no tiene nada, y ya también se podría hacer, solo que es un poco raro, pero ya pues como para cumplir, vamos a ver esa forma, pero tendría que ser entonces todavía para la parte final, ¿ya? Por el momento lo vamos a dejar así nada más y vamos a agregar los demás métodos. Métodos clásicos de adicionar, tamaño, obtener y eso. Ahora voy a agregar, ¿no? Que cuando yo agregue algún objeto, ¿no? De tipo comprobante, el número de comprobante no puede repetirse, pues, porque no sería lógico, ¿no? No sería lógico que uno coloque el mismo número de comprobante, pero con otro producto, otras unidades, otro precio. Ya, entonces vamos a adicionarle eso al problema para que esté correcto, ¿no? Y ya, primero vamos a colocar el método adicionar de manera normal, ¿no? Que nos pide un objeto tipo comprobante y esto simplemente sería fact.add x. Ya está, pues lo mismo de siempre, lo mismo de siempre. Esta parte sí es bastante similar siempre. Ya, acá también vamos a hacer algo más, ¿ya? Pero todavía, como les digo, después. El método tamaño, como me retorna el entero, va a ser tamaño fact.size. Luego, el método obtener, ese me tiene que retornar el objeto comprobante, algún objeto comprobante, que se llama obtener, y me pide una posición. Y acá sería fact, get, y. Listo. Ah, cierto, en verdad. Me olvidé que acá hay que colocar, ¿no? Return. Return. Ya. ¿Y qué más dice? Y eso, los únicos métodos. Luego, método para grabar comprobante que almacene los datos del array en el archivo txt. Ya, antes lo que lo que estaba diciendo, ¿no? Voy a colocar un método buscar que me retorne justamente un comprobante, o sea, un objeto de tipo comprobante, yo dándole un string llamado número, ¿no? O sea, voy a colocar, ¿no? Acá el número de comprobante, aplico el método buscar, coloco el número de comprobante, y lo que va a hacer es recorrer en el for todo el array list fact, punto tamaño o punto size, en este caso acá puede ser también, y que haga la pregunta, ¿no? Para cada uno, o if fact.get de la posición i, ¿no? Voy a recorrer cada uno, punto, sí, get número comprobante, ¿no? Estoy agarrando el objeto comprobante, voy a agarrar el número del comprobante, y como es un string esto, no lo puedo igualar de esta manera. Mejor sería igualarlo con el método de los string equals, ¿no? Y lo voy a comparar con justamente el número que yo voy a estar colocando, que también se convierte en un string, pues, ¿no? Porque recuerden que el número de comprobante en la clase le hemos puesto que va a ser un string. Por eso es que yo utilizo el método equals, para que me dé correctamente. Ahora, si encuentran, ¿no? Si ambos coinciden, entonces voy a decir que me retorne justamente
ese objeto, ¿no? fact.getI. Nada más. Y si termina el for y no lo encuentra, retórname null. Ya está. Ahora bueno, acá para abreviar, ¿no? Como es una sola línea, voy a cortar esto y voy a cortar esto. O bueno, esto no, ya, esto lo vamos a dejar así nomás. Pero sí, sin las llaves, porque es una sola línea. Ya, ¿para qué tengo este método de buscar? ¿Por qué? Porque en el adicional voy a hacer eso. Antes de adicionar un objeto, voy a consultar ese objeto mediante el método buscar y voy a poner una condición, ¿no? Un if. Si buscar el número, ¿cómo hay el número? Recuerden, el X es el objeto, entonces buscar x.get número de comprobante me va a dar el número, ¿no? Si yo busco ese número con el método, me va a tener que retornar o el objeto, si es que existe, o nulo, si es que no existe. Si, la idea es de que yo agregue, si es que cuando no existe. Entonces voy a colocar cuando sea igual a nulo, agrégalo, ¿no? Entonces de frente, como es una sola línea, el fact.add. Si no, simplemente no hace nada, pues, ¿no? Ya dejo el else, ya no es necesario, ¿no? Si no, que el método no agregue, no haga nada, pues, y por lo tanto no va a agregar ningún objeto. Ahora, en este caso, bueno, no, sí, hay que colocar las llaves. ¿Por qué? Porque pues, le voy a agregar un método más a esto, que lo vamos a ver acá ahorita, ¿ya? Ya terminé, pero ya está, ¿no? Ya está esto. Ahora hay que aplicar lo importante de este video, que es los métodos grabar comprobante y cargar comprobante. Primero será el public, son voids, void grabar comprobante. El método, lo que tengo que hacer primero sería crear, ¿no? el documento de texto o buscar ese documento de texto y, y poder grabar en él todos los objetos de tipo comprobante. Para eso me sirve la carpeta java.io porque yo voy a necesitar, ¿no? utilizar una clase que se llama printWriter, ¿no? printWriter, y como toda clase, como todo objeto que cuando creo, ¿no? Tengo que colocar la clase, tengo que colocar el nombre que le voy a dar, como es en este caso pw, y lo puedo dejar así y luego más adelante, ¿no? Así como aquí, igualarlo a algo más, ¿no? Con su constructor y todo lo demás, o lo puedo hacer de frente, ¿no? En este caso lo voy a hacer directamente, ¿no? Le voy a colocar new prime brighter porque es su constructor también, y hay diferentes formas, ¿no? Te puede pedir un archivo, un objeto de tipo file, como ves aquí, ¿no? Directamente, un objeto de tipo auto string, un objeto string nada más, o un objeto writer. En este caso, como nos han enseñado, vamos a utilizar un objeto writer, ¿no? Entonces, acá dentro tenemos que colocar un objeto de tipo writer que sea justamente y que dentro de ese objeto se pueda leer un archivo, ¿no? Que es un objeto de tipo file. Entonces acá es donde por eso se coloca luego del prime writer, crear un objeto file writer, que es otra clase de justamente esa carpeta IO. Y el file writer sí te pide un nombre, ¿no? También puede pedir también un objeto de tipo file o un string. En este caso nosotros vamos a cargar un string que sería el nombre del archivo. Y le vamos a colocar nombre comprobante.txt. O incluso, bueno, ahí dice que le colocamos archivo comprobante. Y bueno, ya lo voy es depende, ¿no? de cada uno. Yo lo que voy a colocar comprobante.txt. Luego de eso terminaría la línea, ¿no? Ahora, acá me sale un error. ¿Por qué? Porque en verdad, ¿no? Me dice que estos métodos siempre tienen que trabajar bajo una excepción. O sea, que tienen que estar dentro, en pocas palabras, dentro de un try catch, ¿no? Que trabaje con una excepción por si es que esto no se puede realizar, ¿no? Por si es que por algún motivo ese documento no se puede crear o no se puede leer, entre otras cosas, ¿no? Ya, esto iría dentro del try. Ahora sí, mira, ya se va el error. Y como en el cache no voy a hacer nada,
simplemente lo voy a reducir esto para que esté más corto el código. Ahora sí, pero antes de esto también hay que declarar qué cosa, un string que le vamos a llamar línea, ¿ya? Que es donde se va a almacenar los datos, ¿no? de los objetos, ¿no? Comprobante de manera ordenada, ¿ya? Y además, para abreviar, ¿no? Vamos a crear una variable que de tipo comprobante que se llame x. Ahora sí, lo único que tenemos que hacer es crear un for ahora que recorra todo el arreglo, pues todo el arreglo fac, ¿no? Fac.size, ¿no? Va a recorrer todo el arreglo. Y para eso pusimos lo del x, es para hacerlo más abreviado. Primero vamos a hacer que x sea igual al fact.get y que agarre el primer objeto comprobante. Ahora que ya tiene el primer objeto comprobante, ¿no? Ya está almacenado en x, lo único que vamos a hacer es que línea comience a tener esos datos, ¿no? Va a tener el primero, el x.get nombre comprobante. Y acá el orden es importante, pues, ¿no? Eh, para, para de ahí poder cargar ese documento de manera correcta. Tal cual como hemos hecho en el constructor, primero es el número comprobante, luego le vamos a adicionar un punto y coma, ya que este va a ser nuestro separador. Tú puedes escoger cualquier separador, puedes escoger un slash, ¿no? Un punto, pero bueno, por ahí el punto se puede malinterpretar en algún texto que tú tengas un punto, ¿no? Por eso, bueno, en este caso, el punto y coma creo que es lo más recomendable que como tu separador. Y ahora sí, ¿no? Sigues colocando, ¿qué más? Luego del número comprobante, x punto, el nombre del producto, más punto y coma, y acá lo vamos a hacer ya acá abajo para que no sea una línea tan larga, el precio, punto y coma, x punto get unidades. Bueno, unidades iba primero, ¿no? Entonces lo cambiamos nomás. Get unidades aquí y get precios acá. Y eso nada más, el subtotal, tú me dirás, no, el subtotal no es necesario. ¿Por qué? Porque el objeto de tipo comprobante, ¿no? De clase comprobante, se crea en base a estos atributos, ¿no? El subtotal no es ningún atributo, el subtotal es un valor que te devuelve una propiedad, o sea, un método que ya está creado aquí, ¿no? Que hemos hecho, el que es este de acá, ¿ya? Por eso es que acá no se agrega, no es necesario, pues, cuando se muestre en la pantalla, lo único que tenemos que hacer es invocar al método, que se genera de manera automática. ¿No? Lo único que tenemos que guardar son los atributos, ¿no? Esos valores que vuelven único al objeto. Ya. Y luego de terminar esa línea, para ese objeto, tenemos que escribirla dentro ya, pues ahora sí, del archivo comprobante. Y para eso, lo único que tenemos que hacer es poner pw, ¿no? Que es el objeto PrimeWriter, punto, uno de sus métodos, que justamente es println, y dentro colocar obviamente el objeto línea. Esto lo que hace, este es un método especial de los objetos PrimeWriter, que por eso es que se usa el PrimeWriter aquí, porque este es un método especial que lo que hace es escribir lo que esté contenido acá, y luego de eso hacer un salto de línea, ¿no? De manera de que se vaya escribiendo línea por línea de manera ordenada. Este es un método especial de este objeto, ¿no? Que no lo tienen todos, porque para escribir también se puede utilizar el mismo FileWriter, me parece, es el que estábamos usando aquí, me parece que también tiene su, eh, su- sus métodos para poder escribir, ¿no? Su método Bright, entre otros, creo yo, ¿no? Pero no voy a exponerme a explicar, ¿no? Porque son bastantes, ¿no? De toda esta carpeta IO, hay un montón de propiedades que se pueden utilizar para poder interactuar, ¿no? con los archivos. Incluso no guardarlos directamente aquí, porque esto, cuando tú lo creas así, se va a generar, como tú ya sabes, aquí mismo, en el mismo proyecto, ¿no? Si tú quisieras utilizar archivos externos, tendrías que hacer otra jugada acá y también debería tal vez utilizar otra propiedad, crear directorios y hay un montón de cosas que se pueden hacer, ¿no? Pero en este caso,
Nosotros solamente nos vamos a enfocar en crear un archivo de manera local en el mismo proyecto y que en ese mismo archivo se pueda imprimir todos los datos de cada objeto y luego con otras clases poder leer lo que se ha guardado para mostrarlo, ¿no? Y crear nuevamente los objetos y así. Entonces ya, pues como digo, ¿no? Especialmente el print writer se utiliza por este método para ir escribiendo, ¿no? Imprimiendo en cada línea. Y esto lo va a hacer como es un for, lo va a hacer para todo, para cada objeto, ¿no? Termina el for y ahora este file writer lo que hace es abrir el archivo. Y cuando abres el archivo, mejor tú tienes que, no lo puedes dejar abierto, ¿no? O sea, esto no, tú no lo vas a ver, ¿no? Pero internamente el código como que abre el archivo y tú tienes que siempre cerrarlo, ¿ya? Y por eso es que uno debe colocar al final pw, bueno, no es el file writer, sino el pw, el print writer, disculpa, y simplemente colocas pw.close. Y ya está, con esto terminas, ¿no? De grabar todos tus objetos dentro del archivo comprobante.txt. Y justamente por eso se llama el método grabar comprobante, ¿no? Y ya ahora, ¿qué es lo que nos falta? El método, el voy cargar comprobante. Que lo que va a hacer es agarrar ese documento y extraer toda esa data para poder utilizarla. Ya, pues entonces de la misma manera tenemos que utilizar un try catch siempre, ¿no? Y acá vamos a borrar esto. Listo. Y dentro vamos a utilizar otras clases que se llama el buffer reader. Buffer reader, ahorita voy a escribirlo, buffer este de aquí, que me ayuda a poder leer, ¿no? El archivo. Vamos a ponerle nombre br, nada más sus iniciales. Y de una forma muy parecida a lo que hemos hecho arriba, lo igualamos al new constructor, que es el mismo nombre, buffer reader. Y en este caso tenemos que utilizar nuevamente el new file, pero ya no vamos a utilizar el file writer, sino el file reader, para poder nosotros y colocar el nombre del archivo, ¿no? Tenemos que colocar exactamente el mismo nombre porque si no te va a dar error, ¿no? No te lo va a leer, no te lo va a reconocer. Tienes que leer exactamente el mismo nombre del archivo. De esta manera estamos llamando al archivo en modo lectura y eso es lo que va a almacenarse en este objeto reader, perdón, buffer reader. Y así como arriba en print writer lo hemos utilizado porque de manera especial tiene este método println, este buffer reader también tiene un método especial que nos va a favorecer, por eso lo estamos utilizando. Entonces, siguiendo, ¿verdad? Antes tenemos que declarar algunas variables que nos van a ayudar también. Esas variables serían la línea, ¿no? Nuestro string línea. También nuestros propios atributos, pues, que vamos a almacenar dentro en cada variable, los atributos de los objetos. Entonces recuerden que teníamos el número de comprobante, que era un string, y también teníamos como string al producto, ¿no? Al nombre del producto. Teníamos como entero las unidades y teníamos como double al precio unitario. Ya. Este línea adicional era porque vamos a ir leyendo línea por línea. Entonces esa línea tiene que almacenarse temporalmente en una variable. Por eso le estamos colocando la variable línea. Y todos estos datos de acá que vamos a leer, porque básicamente sería esto de acá, esta línea de acá, están justamente separados por punto y coma. Entonces, para poder tenerlos cada uno de manera independiente y almacenarlas en sus propios variables, tenemos que utilizar el método split, ¿no? Que lo que hacía era cortar justamente una cadena en base a un separador, ¿no? Que en este caso sería el punto y coma. Para eso, entonces, primero tenemos que declarar un string de tipo array, porque se guarda en un array cuando utilizas el método split, que le llamaremos simplemente un S, ¿no? Que es lo que
En la teoría está, pues no más o menos nos han enseñado, ¿no? Si es que siguen los mismos archivos de consulta, sí, pues, ya tú le colocas la letra que desee, ¿no? Ahora sí, en este caso tenemos que ir leyendo línea por línea del documento. Entonces, no vamos a utilizar un for en este caso, sino vamos a utilizar un while, ¿ya? En el while nosotros colocamos la condición, ¿no? Y que esto se va a ir repitiendo, ¿no? Lo que esté dentro del while se va a ir repitiendo mientras la condición se cumpla. Entonces, ¿qué condición es? Nosotros la condición que le colocamos es que línea, ¿no? Nuestra variable que ahorita no vale nada, línea va a ser igual primero al br, nuestro buffer reader, punto, aquí está el método especial que tiene esta clase, que es readLine. ReadLine lo que hace es leer la línea siguiente de justamente el objeto buffer reader. Si yo no lo he utilizado este método nunca, lo primero que va a hacer es leer la primera línea. Cuando yo utilice el método nuevamente, ya lo que va a leer es la siguiente línea. O sea, este código solo va a ir teniendo un valor diferente cada vez que se utilice. No va a ser, no, nunca va a ser el mismo siempre. ¿Ya? Entonces, una vez que el objeto se ha creado, pues, ¿no? Cuando yo vuelva a cargar, a utilizar el método cargar comprobante, el objeto se vuelve a crear nuevamente y este readline comienza desde cero otra vez, pues, ¿no? Comienza con la primera línea y luego, si se sigue usando, se va a ir leyendo las demás y demás líneas, ¿ya? Entonces uno nunca sabe cuántas líneas tiene, entonces por eso que se usa el while, porque es indefinido, pues entonces hay que darle una condición indefinida. ¿Cuándo ya se va a parar esto? Cuando mi línea, que va a ser igual al br.readline, cuando todo eso sea diferente de null. Porque justamente cuando ya no hay líneas, ya hay más líneas del documento de texto que leer, este método te devuelve null. Así de que cuando ya no haya ninguna línea, te va a volver nulo y esto se va a incumplir, por lo tanto el while ya va a dejar de ejecutarse. ¿Ya? Pero entonces, cuando no sea null, ¿qué es lo que quiero que haga? Voy a aplicar el split a justamente lo que tenga contenido en la línea, ¿no? En ese momento, ¿no? En ese momento, la primera línea, por ejemplo, y luego con la siguiente línea y así. Ahora, verdad, acá me sale un error porque creo que tengo que colocar entre paréntesis esto de acá. Sí, exacto, claro, pues no. Toda esta declaración, ¿no? De guardar, de almacenar en línea el método readline está entre paréntesis para que se haga como uno solo. Y luego de esto, acá examino si todo esto me devuelve null. Por eso que tiene que estar obviamente en paréntesis, ¿no? Ahora sí, separamos líneas. ¿Dónde lo vamos a almacenar? Es justamente que queramos nuestra S. S igual a línea punto split. ¿Y cuál va a ser nuestro separador? El punto y coma, justamente. Por eso todo esto tiene que coincidir, bueno, si acá yo uso un tabulador, tú acá utilizas el tabulador y así, ¿no? O sea, un slash, ¿no? O algún signo en especial, tú utilizas lo mismo acá. Y ahora que ya lo dividí, ya pues el S ya es un array donde en cada posición, en mi posición cero, ¿qué voy a estar guardando? El número de comprobante, que es el primer valor. En la posición uno voy a tener el nombre del producto. En la posición 2 las unidades. En la posición 3 el precio. Entonces, eso hay que ir almacenándolo en nuestras variables. Número de comprobante va a ser igual a S posición cero. Ah, o sea, salió mal. S posición cero. Como es un string, te lo va a guardar tranquilamente. El nombre del producto, producto igual S posición uno. Las unidades igual S posición 2. Pero acá sí me bota error, ¿por qué? Porque las unidades son enteros y esto lo convierte en string. Entonces tengo que transformarlo nuevamente a entero, ¿no? Voy a colocar integer.parseInt y acá dentro coloco el S posición 2. Y la misma idea vamos a utilizarlo ahí, con los productos.
solamente, entonces bueno, igual tiene que ser todo desde el comienzo, precio, igual tengo que convertirlo en double, double.parseDouble, y acá coloco el ds, posición 3. Ya está, ya tengo guardado todos los datos, ahora sí, acá mismo tengo que crear mis objetos, pues, ¿no? Y añadirlos al array list. Entonces acá utilizo, recuerda que el nombre de tu array list es fac, entonces utilizo fac.add, o también puedo utilizar el método adicional, ¿no? Que lo tenemos aquí, ¿no? Y de manera directa, entonces como desees, pero ya, pues acá dentro de los paréntesis tengo que colocar un comprobante. Entonces new comprobante, el constructor, y acá inclusive ya pues por facilidad, ya el número comprobante, el producto, las unidades y el precio, ¿no? Que son las variables de aquí. Y ya está, ahí se te va a crear tu objeto, ¿no? Y como estás dentro del while, cada línea representa un objeto, en cada línea se va a ir creando esto dentro de tu array list. Todo está de manera interna muy rápido, el código te lo va a crear y ya pues ya estarías teniendo, ni bien si esto lo aplicas, ni bien comienza el sistema, ¿no? De tu aplicación, ya estarías teniendo todos tus objetos, ¿no? Y nunca se van a perder. Recuerda que, al igual que el print writer, tengo que cerrar. Entonces, br.close. Punto close. Ya, y cierro el archivo. Y eso sería con los métodos grabar y cargar. En el caso de cargar, que es normalmente al comienzo, no se utiliza en la misma clase, entonces yo lo voy a colocar como privado. En el grabar sí lo dejas en público, ¿por qué? Porque o bueno, en este caso no es necesario, pero hay otros casos donde sí sería importante. Ya tú ves, ¿no? Colocarle público o privado. Le coloco acá en este caso privado, ¿por qué? Porque solo se van a ejecutar internamente en la clase. Cuando, en el caso de adicionar, cuando yo adiciono un objeto al arreglo, o mejor dicho, desde el comienzo, ¿ya? Cuando inicializo el array list, creo el array list con el constructor y aquí mismo tengo que utilizar el método cargar comprobante, ¿no? Que luego de que me cree, me añada, ¿no? Porque el cargar comprobante justamente me comienza a añadir todos los objetos dentro del documento de texto, ¿no? En base al documento de texto. Entonces, si tengo objetos ahí, si mi texto está ya con data, entonces cárgalo, ¿no? Eso es como funciona. Ahora sí, ya mi arreglo va a estar lleno de los datos, ¿no? Almacenados y, y es lo único que haría nuestro constructor. Y luego cuando comience a adicionar más dentro del programa, también ahora acá tiene que grabar, ¿no? Grabar comprobante. O sea, ir grabando los objetos adicionales dentro del documento de texto. De manera que cuando yo vuelva a cargar el comprobante, se va a añadir pues ese objeto. Ahora sí, bueno, vamos a dejar este código ahí y ahora vamos a abrir el GUI, ya, para ver cómo va saliendo todo, pues, ¿no? Primero que nada tenemos que importar. Importamos, lo único que tenemos que importar es el arreglo, ¿no? Ya acá de frente coloco el asterisco para que sea más rápido, ¿no? El atajo que me da el propio Java y la clase, ¿no? Toda la carpeta clase. Ahora vamos acá y tenemos que hacer la declaración global, ¿no? Eso ya sé que tiene esta forma, pues, ¿no? Entonces no hay problema, no tengo que revisarlo. Lo que sí tengo que hacer la declaración global de mi arreglo comprobante. De la misma forma que cualquier objeto con una clase, pongo la clase, AC le voy a colocar igual al new arreglo comprobante. Ya está, acá se crea el array list y tengo el método, el botón adicional y el botón reportar. Los métodos de acá de siempre, ¿no? Su manera de su lectura, el listar, ¿no? Para la tabla, porque es una tabla esto, entonces primero hay que llenar este código de la tabla para que me vayan apareciendo los datos en toda la tabla, ¿no? Fila por fila. ¿Esto cómo era? A ver, esto también era ya bastante conocido, ¿no? O sea, utilizaba el modelo de la tabla y lo que hacía era
contar, ¿no? Las filas que se vuelvan, no, que mejor dicho que borrar todo, ¿no? Borrar todo lo de la tabla y que no aparezca ninguna fila. Y ahora voy a ir agregando fila por fila, ¿no? Mediante un for, recorriendo todo el arreglo. Y ya, pues, y como se hacía esto, lo voy a pegar de manera rápida. Ahí está. Ese sería esto de aquí, ¿no? El for, con el arreglo, utilizo el método tamaño y creo un objeto que se va a llamar fila, ¿no? Para cada fila del objeto, de mi comprobante. Esto tiene que ser un array, ¿no? Un arreglo que me vaya almacenando el número de comprobante, ¿no? Utilizo el método tranquilo, el arreglo punto obtener la posición y punto get número de comprobante, que es mi método get, para obtener el número del comprobante. Y ya pues voy separando, ¿no? Como es un arreglo, voy separando. Luego el nombre del producto, luego las unidades, el precio. Y acá sí pues ya coloco el subtotal, porque quiero que se muestre en otra fila el subtotal, en otra columna el subtotal. Ya tengo toda mi fila, ahora esa fila la agrego al modelo, pues en tabla, con el add row. Y ya está, va a ir recorriendo fila por fila, va a ir agregando todas las filas necesarias. Eso es lo único que va a hacer listar. Ya está, ¿no? Por eso acá sí utilizo el subtotal, pues. Siguiente sería adicionar y reportar. Ya, primero, adicionar. Ya, aquí hay mil formas de validar, ¿ya? Porque primero lo que tengo que hacer es validar. Entonces yo voy a hacer lo más sencillo nada más para no hacer mucho, no hacer tan ya más largo el video. Primero tenemos que, como el número de comprobantes está como string, entonces lo único que hay que validar aquí es, como de manera sencilla, que si está vacío me lo diga, ¿no? Entonces primero leemos, pues, ¿no? String, va a ser número de comprobante igual a leer número de comprobante. ¿Ya? Esto me lo leen de manera, así esté vacío, no hay problema, pero yo voy a hacer un if si el número de comprobante está vacío, o sea, punto .length es igual a 0, entonces, o al revés, ¿no? Si es diferente de 0, entonces significa que si hay datos, entonces está correcto. Si hay números. Acá le colocamos simplemente la validación que estaba agregándole yo, pues, ¿no? De la de que no se repita otro número. Entonces, aquí mismo dentro tengo que hacer otro if, donde el número de comprobante, no, mejor dicho, el método buscar, donde hace punto buscar el número de comprobante. Si esto es nulo, si es nulo, no existe, entonces continúa, ya vamos continuando. Este es el camino feliz, como le dicen, el happy fat. Y ya, entonces el número de comprobante, todo ok, seguimos. Para el producto, igual. Primero, string producto igual a leer producto. Uy, no aparece. ¿Qué pasó? A leer, está como leer cliente. Bueno, acá se han confundido un poco. Abajo dice, sí, pues ahí decía como leer cliente a pesar de que es producto. Ya, pues si quieren lo cambian o lo dejan como quieren. Yo lo voy a cambiar para que se entienda mejor. Y acá vuelvo a hacer el mismo if. Sí, producto, punto length, diferente de cero. Todo sigue ok. Entonces, ahora las unidades. Las unidades si es un entero, unidades, que va a leer las unidades. Acá, si yo coloco algo que no sea un número, acá sí me va a malograr, pues acá sí me va a dar error. Entonces acá sí tengo que utilizar, entonces dentro, acá detrás hay que usar el try catch para controlar los errores de los enteros, ¿no? Y de los decimales. Esto lo pongo acá arriba. Y ya, si me pasa todo bien en esta línea, voy con el precio. El precio es un try catch aparte, pues, ¿no? Para cada uno es un mensaje diferente. Y acá coloco double, precio igual precio. Leer precio. Ahora sí, termino de leer todo. Si todo leyó correctamente, lo único que tengo que hacer ahora es
dejar que se adicione, pues, ¿no? Estoy dentro del botón adicionar, aplico el método adicionar, pues, ¿no? Hace punto adicionar y lo que me va a pedir es el new, el nuevo comprobante y me pide el número del comprobante, el producto, las unidades y el precio, pues, ¿no? Que ya están guardadas, ahí está, para que sea mejor, que ya están guardadas, ¿no? En las variables. ¿Era hacer esto o era hacerlo un poco más ordenado? Así también, ¿no? Ponía un objeto comprobante que sea nuevo, que se llame nuevo, igual a new comprobante y lo mismo, ¿no? Pero ya pues abajo entonces decía hace punto adicionar nuevo y ya está. Y ya pues ya el nuevo ya aplica todo lo que habíamos visto en la, el arreglo comprobante, en la clase, y ahí terminaría la adicional. Ah, ahí no termina, ¿no? Luego de que añado, tengo que volver a listar con ese producto nuevo, pues, ¿no? Entonces aplico listar. En el catch ya es donde voy a colocar los errores, ¿no? Primero el último, del inicio a fin. Primero en el error de que el número comprobante lo haya dejado vacío. Si está vacío, entonces acá hay que colocar un else, que me mande un mensaje, ya está el método mensaje, y que diga ingrese un número de comprobante. No, ya bueno, es un número de comprobante. El siguiente, el otro if, cuando el número comprobante se repite. Ponemos else, mensaje, el número de comprobante ya existe, ¿no? Listo. El siguiente ya es el try catch, entonces dentro del catch acá coloco el mensaje para las unidades. Ingrese las unidades, una cantidad, ¿no? Una cantidad válida. Y acá igualito. Ingrese un precio válido. Y de esta manera ya tendríamos todo nuestro código del botón adicional. ¿Se puede hacer mucho mejor? Claro que sí. Por ejemplo, para la validación, en el caso de que yo escriba letras, ¿no? En el número comprobante, a pesar de que es un string, esto me lo va a poner así, o que yo le coloque espacios, ¿no? Hay varias formas, mucho, pero son un poquito más complejas, ¿no? Incluso para otras validaciones, ¿no? Esto es lo más sencillo, entonces para no complicarnos vamos a dejarlo así. Y lo que es reportar, ya, pero para reportar, ¿qué necesito? Necesito otros métodos, porque también pide el método retorne total, donde sume todos los subtotales de todos los comprobantes, el IGB, el total neto y el importe promedio. Ya eso lo tenemos que crear en el arreglo comprobante, ya acá faltaba, ¿no? Más abajo creamos esos métodos. Public, primero el total, ya, total. Y me retorna, como es total, sería un doble. Va a retornar la suma de todos los subtotales comprobantes. Ya. Primero tengo que hacer un for, pues, ¿no? Recorrer todo el arreglo. Acá es fact.size. Y como tengo que sumar verdad, también hay que declarar un double que sea suma. Igual a cero, ¿no? Comienza en cero. Y acá entonces suma se le va a adicionar más igual al fact.get y punto el precio. El precio no, el subtotal. No, porque me dice la suma de todos los subtotales. Y acá también aplico entonces el método subtotal. Y ya se va a seguir sumando todo y al final, fuera del for, retorno suma. Ya tengo este método. Siguiente método, el IGB, el 18% total, ya este es más fácil. Doble IGB retorna 0.18 por el total, el método total. Ya está. Método total neto, el total más el IGB, la suma. Ya, doble total neto.
retorna total más IGB. Final, el método final sería importe promedio de comprobante. Ya, doble importe promedio. Ya, bueno, el importe, no sé si se refiere al subtotal o al total. Imagino que se refiere al promedio de los subtotales. Bueno, o sea, lo único que tengo que hacer es retornar. Ya tengo ya la suma de todo, entonces simplemente utilizo total entre la cantidad, ¿no? Para hallar el promedio. La cantidad es justamente el método tamaño o el fact.size, ¿no? Y ya. O si es que esto se refiere al total neto, entonces en vez de total ponía total neto, ¿no? Ya eso ya depende, ¿no? Yo, bueno, yo lo interpreto como que es con los subtotales. Esto ya es cuestión de interpretación. Pero ya, pues ya tengo estos métodos, ahora sí puedo guardarlo y terminar lo que es el botón reportar. Para el botón reportar tendría que, imagino, ¿no? Pues porque acá no te dice, ¿no? Pero imagino que lo que tengo que reportar es justamente esos datos, ¿no? De esos métodos complementarios. Entonces simplemente sería imprimir, ¿no? Porque este sí ya no es una tabla, ¿no? Este pedazo de acá ya es un text area, como conocemos. Y ya, pues acá es pura digitación, ¿no? De cada línea. Lo voy a poner de manera rápida. Ya. Incluso antes le he colocado el set text, ¿no? O sea, agarro el propio text area y lo dejo en blanco, pues, ¿no? Para que cada vez que yo ponga reportar, ahí mismo aparezca, ¿no? Vaya cambiando todo y no se vaya acumulando debajo, 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 ¿no? Se vea mejor simplemente estas cuatro líneas y ya, ¿no? El total, el importe total, acá está AC.total, el IGB, AC.GB, y del total neto y del importe promedio. Ya está. Ahora sí, ya tenemos, me parece, todo el código. Entonces, si guardamos y ejecutamos, no, ahorita no aparece nada porque no tenemos ningún objeto creado. Ya, pues si colocamos acá 1, 2, 3, 4, ¿no? Voy a colocar fáciles nomás ya, 1000, producto, gaseosa, unidades 5, precio 20, nada, estos ya son datos ya aleatorios, ¿no? Adicionar y mira, ya está. Me lo agrego todo bien. Si yo quisiera agregar otro producto que se llamara limonada, ¿no? Ya de esto no importa, pero con el mismo código me sale ahí sale error. El nombre completo ya existe, entonces no me lo agrega, ya no lo permite. Entonces acá tendría que cambiar, ¿no? Ir con 2000, pero se me olvida, también me sale, ¿no? Cuando está vacío. Ahora sí, 2000, adicionar, ya está, ¿no? En la misma cantidad de precio, eso sí se puede repetir, no hay problema, ¿no? Y, y así, pues, ¿no? Consecutivamente, ¿no? Ya creo ya cada uno va probando los errores, ¿no? Acá puedo dejar esto vacío. Si le doy a adicionar, no me da ningún aviso porque creo que no le puse, ¿no? O sea, no me agrega nada, pero no me da un aviso porque se me olvidó, ¿no? A ver, aquí está. Ah, sí, pues acá falta un else, entonces, ¿no? Vamos a agregarlo. Else, mensaje, ingrese el nombre del producto. Faltó eso de ahí. Ya está, guardamos y ahora sí ejecutamos. Y mira, ejecutamos y ya salen ya los dos productos que ya teníamos, pues porque se está cargando y grabando nuestro archivo de texto. Entonces acá ya vemos que así está funcionando correctamente. Entonces ya solo es cuestión de seguir colocando más cosas. Como decía, no adicionar. Ahora sí, no hay producto, hay que agregar. Acá colocamos chicha y las unidades solo 3, un precio de 3 soles. Ya está, y así, ¿no? Y así vamos agregando consecutivamente. En el caso, ya ahora según el problema, ya ustedes pueden tomar la decisión de agregar hasta 8 productos y dejarlo ahí, guardar el proyecto y enviarlo, ¿no? O sea, bueno, esto ya no se va a enviar, ¿no? Pero o sea, si es que en el hipotético caso, ¿no? Que uno tendría que enviar ya el CL3 nuevamente, pueden hacer eso, ¿no? Agregar 8 productos y guardarlo y enviar todo eso, ¿no? O sea, no olvidar el documento de texto que va a tener almacenado estos datos, ¿ya? Porque mira, incluso ya, bueno, cierro. Esto hay que actualizar F5 y ya me aparece, mira, el TXT. Yo lo abro y acá me aparecen los datos de cada producto. ¿Ok? Entonces yo podría agregar con el programa hasta 8 productos
Y ese documento de texto tiene que estar incluido dentro de lo que yo estoy enviando, ¿no? Que está dentro del proyecto, para que al momento de que la otra persona abra el proyecto, abra justamente el programa, aparezcan justamente con esos 8 datos. Ahora, si es que que no envías esto, no te va a salir, pues va a crear desde cero, no, va a crear desde el primer producto, ¿ya? Si tú quisieras, ¿no? Sin enviar esto, tendrías que tener, que tengas ya 8 productos predeterminados, ¿no? 8 facturas ya predeterminadas, podrías hacer esto que voy a hacer acá. Dentro del arreglo, después de cargar comprobante, colocar los 8 productos como ya hemos hecho en la clase, en el video anterior. Sería algo así, mira, voy a agregar productos aleatoriamente de manera rápida. Así. Entonces, mira, si yo le coloco de esta manera, ¿no? Con el método adicionar. ¿Por qué utilizo el método adicionar? Acá sí es diferente el adicionar que el add. Porque el add te agrega directamente, sin importar nada. En cambio, el adicionar te pregunta primero, pues, si existe el número de comprobante o no. Entonces, acá sí es importante utilizar el adicionar. ¿Por qué? Porque si esto ya se repite, ya no lo va a agregar. Entonces, de esa manera, cada vez que se ejecute esto, en un archivo nuevo, ¿no? Si mi comprobante, ¿no? Mi txt comprobante al que le estoy teniendo acá, lo borro, todo va a comenzar desde el inicio, ¿no? Mira, yo ahorita esto voy a quitarlo, voy a guardar, voy a ejecutar, ahí está, todo blanco, ¿por qué? Porque ya eliminé el txt, entonces todo está comenzando desde cero. Es como que borre mi base de datos, entonces todo comienza desde cero. Pero ya, pues si yo agrego esto de aquí, guardo, va a cargarle el txt que ahorita no hay nada y va a estar en blanco. Y adicionalmente va a agregar estos datos por defecto. Entonces, si yo ejecuto, me aparecen todos estos porque ya todo esto ya está dentro de mi clase, ¿no? De mi arreglo comprobante. El ArrayList ya tiene todos estos datos. El problema, o sea, si es que yo no utilizaba esto de acá, ¿no? El buscar para que no se repitan, es de que si yo volvía a ejecutarlo, si yo volvía a ejecutar el programa, me iba a clonar todos estos datos, o sea, me iban a salir estos 8 nuevamente. Y si ejecutaba nuevamente y así sucesivamente, y esto se iba a repetir eternamente cada vez que uno lo ejecutara. Pero ¿por qué no me está ejecutando? ¿Por qué? Porque los números ya se estarían repitiendo. Y como yo le he puesto que no adicione, ¿no? Que si el if no se cumple, que si se repite, ya no agregue, entonces ya, por eso es que ya lo mantiene, pues. Entonces esta sería otra forma de enviar el proyecto con 8 objetos por defecto, agregándolos aquí, y simplemente envías eso, pues ya no tienes que enviar el txt, porque cuando tú ejecutes, como habrás visto, ya tienes estos 8 productos. Ya adicionalmente tú agregas otro más, como el que habíamos hecho, por ejemplo, las gaseosas. Acá voy a continuar ya con numeración. 0.20.000, ¿no? Gaseosa, 3 litros, 4 unidades y son 7 soles. Adicional, ya está la gaseosa, todo bien. Ya. Y acá incluso, bueno, voy a aprovechar para utilizar el reportar que no lo hemos utilizado. Presiono reportar y de todo lo que ya tengo, me calcula, ¿no? El importe total, que sería la suma de todo esto, el IGB, el importe neto, la suma de ellos dos y su promedio. Ya, si yo agrego otro y aprieto nuevamente reportar, me debería cambiar, ¿no? Entonces, esa última prueba sería la limonada, ¿no? 2 litros nada más, 9 unidades, 3 soles. Adicional, ya está, ¿no? Entonces ahora, si yo doy reportar, los datos deberían incrementarse incluso, ¿no? Reportar y me incrementa, ¿no? Ya tiene un poquito más de precio y todo. Y entonces ya vemos que todo funciona bien. Y ahora esto se va a almacenar en mi txt. Cierro y si yo vuelvo a abrir, ya está, pues los 8 datos predeterminados y mis 2 datos que acabo de agregar. Y listo. En este caso no tengo un botón eliminar ni nada porque esto no me pide. Así que la única forma, acuérdate que acá no te sale, ¿por qué? Porque no está actualizado. Le das clic al proyecto F5 y te aparece, ¿no? Entro acá y ya, pues, ¿no? Lo borraría de esta manera, ¿no? Directamente desde tu documento de texto. Listo, guardo y ya está. Mis 8 documentos predeterminados. Como te digo, incluso yo puedo borrar esto porque esos 8 documentos ya están aquí. Entonces no va a haber ningún problema.
abro y ya está. Una vez que ya tengo esto, ya el documento ya va a tener esos 8 documentos, esos 8 objetos, ¿no? Entonces ya pues es la cuestión de cada uno, ¿no? Como quiera utilizarlo. Para eso, bueno, para este CL3, ¿no? Que ya pasó, pues. Pero de todas maneras quería hacer esa explicación. Ahora sí, pues ya con eso ya culminaríamos todo. Ya no hay más que explicar, ya se entiende todo, todos los temas, básicamente. Como parte final, ¿no? El último video de esta serie de videos, ¿no? Va a ser justamente mi exposición, ¿no? La de mi grupo, pero bueno, yo he expuesto en este caso todo el programa, su funcionamiento. Ese va a ser el último video, ¿no? Para si es que desean verlo, ¿no? Todo lo que se hizo, ¿no? Es una exposición bastante abreviada, y ya, por si lo desean, ¿no? De todas maneras ahí lo voy a colgar. Y lo más importante, creo yo, es que voy a dejar un link para que si puedan descargar todo mi proyecto que yo he hecho con mi grupo, si es que quisieran revisarlo ya de manera mucho más a fondo, pues, ¿no? Ver ahí qué otros métodos he utilizado y varias otras cosas más. Y, y por ahí, pues, ¿no? Investiguen un poco más, ¿no? Así como yo he hecho, de todas algunas dudas que puedan tener, ¿no? Dentro de lo que yo he utilizado en el proyecto, pues, ¿no? Ya, ahora sí, con eso yo me despido, gente. Muchas gracias por apoyar, ¿no? Por seguir viendo todos estos videos. Y para el próximo ciclo, es probable que siga colgando sobre los cursos correspondientes, bueno, que sería del tercer ciclo, ya. Entonces, en todos esos otros cursos. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Chao.